En una galaxia distante en un planeta muy diferente de la Tierra, había una escuela diferente a cualquier otra. Esta escuela era el hogar de estudiantes de varias especies alienígenas. En todo el universo, las aulas vibraban de emoción mientras los jóvenes alienígenas aprendían ansiosamente sobre las maravillas del cosmos. Un día, la noticia se extendió por toda la escuela de que un nuevo grupo de estudiantes se uniría a sus filas, los The Worlders. Los susurros llenaron los pasillos mientras los estudiantes alienígenas discutían la temible reputación de estos seres. Los The Worlders eran conocidos por su increíble fuerza, resistencia y su capacidad para sobrevivir en los entornos más duros. Los maestros que nunca antes se habían encontrado con los The Worlders tenían curiosidad y aprensión por los recién llegados. Se preguntaban cómo encajarían estos estudiantes con el resto de la clase y cómo se adaptarían al plan de estudios de la escuela. A medida que se acercaba el día de la llegada de los The Worlders, los estudiantes alienígenas se volvieron más ansiosos. Algunos estaban emocionados de conocer a estos misteriosos seres. Mientras que otros estaban aterrorizados por el peligro potencial que podrían traer, los maestros hicieron todo lo posible para tranquilizar a los estudiantes, recordándoles que todos merecían la oportunidad de aprender y crecer independientemente de sus antecedentes. Finalmente llegó el día tan esperado. Los estudiantes de Dead World, que provenían de un planeta conocido por sus condiciones extremas y su peligrosa vida salvaje, ingresaron a la escuela. Eran un grupo diverso con características físicas únicas que los diferenciaban de los otros estudiantes alienígenas. Algunos de ellos tenían una piel dura y blindada que podía soportar temperaturas y presiones extremas. Otros tenían garras y colmillos afilados que insinuaban su naturaleza depredadora a pesar de sus apariencias intimidantes. Los estudiantes de Dead World parecían tan nerviosos y emocionados como lo estaría cualquier otro estudiante nuevo cuando los de Dead World entraron al aula. Los estudiantes alienígenas guardaron silencio. La tensión en la sala de emergencias era palpable mientras todos esperaban para ver cómo interactuarían los nuevos estudiantes con el resto de la clase. El maestro, un educador sabio y experimentado, dio un paso adelante para dar la bienvenida a los de Dead World y los presentó a sus compañeros de clase. Los estudiantes de Dead World, aunque inicialmente reservados, lentamente comenzaron a abrirse cuando el maestro los alentó a compartir sus historias y experiencias. Hablaron de su planeta natal, los desafíos que enfrentaron y las habilidades únicas que habían desarrollado para sobrevivir. Los estudiantes alienígenas escucharon atentamente. Su miedo gradualmente dio paso a fascinación y respeto a medida que avanzaba el día. Los habitantes del mundo de la muerte comenzaron a integrarse con el resto de la clase, participaron en las lecciones, hicieron preguntas e incluso compartieron algunas risas con sus nuevos compañeros de clase. Los estudiantes alienígenas comenzaron a darse cuenta de que a pesar de sus diferencias tenían mucho en común con los habitantes del mundo de la muerte, sedientos de conocimiento, un deseo de explorar y una necesidad de amistad. El maestro observó con orgullo cómo los estudiantes, tanto alienígenas como habitantes del mundo de la muerte, comenzaron a formar vínculos y aprender unos de otros. Fue un testimonio del poder de la educación y la importancia de abrazar la diversidad. Pocos sabían que la llegada de los habitantes del mundo de la muerte era solo el comienzo de un viaje extraordinario. La escuela estaba a punto de embarcarse en una serie de aventuras y desafíos que pondrían a prueba los límites de su comprensión y los acercarían más que nunca. Cuando sonó la campana que señalaba el final del día, los estudiantes salieron del aula zumbando de emoción por las nuevas amistades que habían formado y las posibilidades que les esperaban. Los habitantes del mundo de la muerte, una vez temidos e incomprendidos, ahora eran una parte integral de la comunidad escolar, listos para aprender, crecer y dejar su huella en el universo. A medida que pasaban los días, los estudiantes de Dead World lentamente comenzaron a adaptarse a su nuevo entorno escolar. Asistían a clases, participaban en actividades y formaban amistades con sus compañeros extraterrestres. Sin embargo, todavía había un aire de misterio a su alrededor y muchos de los estudiantes extraterrestres seguían sintiendo curiosidad por las vidas de los Dead Worlders. Un día, fuera de la escuela, el maestro anunció que tendrían un show and tell especial. Actividad donde cada estudiante tendría la oportunidad de traer algo de su planeta natal para compartir con la clase. Los estudiantes extraterrestres estaban emocionados ante la perspectiva de aprender más sobre las culturas y tradiciones de los demás. El día del show and tell llegó y el aula estaba llena de emoción. Los estudiantes extraterrestres esperaban ansiosamente su turno para presentar sus artículos, cada uno más fascinante que el anterior. Algunos trajeron cristales coloridos que zumbaban con energía, mientras que otros mostraban artefactos intrincados elaborados por sus antepasados. A medida que se acercaba el turno de los estudiantes de los The World, un silencio cayó sobre el aula. Todos tenían curiosidad por ver lo que estos misteriosos seres traerían para compartir. El primer estudiante de los The World, una criatura alta y musculosa con ojos penetrantes, dio un paso adelante. En mi planeta natal, el
The Worlder comenzó. Tenemos una conexión especial con los animales que comparten nuestro mundo. No son solo criaturas para nosotros, sino compañeros y amigos. Con eso, el The Worlder metió la mano en un gran contenedor reforzado y sacó con cuidado una pequeña criatura peluda. Los estudiantes extraterrestres jadearon de asombro cuando pusieron los ojos en el admirable animal, que se parecía a un cruce entre un gatito y el cachorro del mundo de la muerte. Acunó suavemente a la criatura en sus brazos y explicó cómo su gente había domesticado a estos animales y formado vínculos profundos con ellos durante generaciones. Los estudiantes alienígenas se maravillaron con el pelaje suave y el comportamiento juguetón de las criaturas, y muchos de ellos preguntaron si podían acariciarla. Mientras los otros estudiantes del mundo de la muerte tomaban sus turnos, también revelaron las mascotas especiales que habían traído de su planeta natal. Cada una era más increíble que la anterior, desde un pequeño lagarto iridiscente que podía cambiar de color hasta un pájaro majestuoso con plumas que brillaban como la luz de las estrellas. Los estudiantes alienígenas estaban asombrados por las mascotas de los mundos de la muerte y comenzaron a ver a sus nuevos compañeros de clase bajo una luz diferente. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus apariencias intimidantes y reputaciones temibles, los mundos de la muerte tenían una profunda capacidad para el amor y la compasión. Cuando la actividad de mostrar y contar llegó a su fin, el maestro elogió a los estudiantes por sus maravillosas presentaciones y los alentó a continuar aprendiendo unos de otros. Los estudiantes alienígenas, ahora más curiosos que nunca sobre los mundos de la muerte, se acercaron a ellos con preguntas y solicitudes para aprender más sobre sus mascotas. Los estudiantes de los mundos de la muerte se emocionaron por la recepción positiva. Compartió alegremente historias e información sobre sus amados compañeros. Explicaron cómo cada mascota tenía su propia personalidad y peculiaridades únicas, y cómo habían aprendido a comunicarse con ellos a través de un vínculo especial. Cuando terminó el día escolar, los estudiantes extraterrestres abandonaron el aula con una nueva apreciación por los habitantes del mundo de la muerte y sus mascotas. Charlaron emocionados sobre las increíbles criaturas que habían visto y las historias que habían escuchado, ansiosos por compartir sus experiencias con sus familias y amigos. Lo que no sabían es que la actividad de mostrar y contar era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la escuela para siempre. Las mascotas de los The Worlder, una vez una fuente de miedo e incertidumbre, pronto se convertirían en el catalizador de una increíble aventura que pondría a prueba los límites de su amistad y coraje. Y así, cuando el sol se puso en otro día en la escuela alienígena, los estudiantes, tanto los extraterrestres como los de los habitantes del mundo de la muerte, miraron hacia el futuro con emoción y asombro, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que se les presentara. Al día siguiente, los estudiantes extraterrestres ingresaron al aula con una mezcla de emoción y nerviosismo. Habían quedado tan impresionados por las mascotas de los The Worlder durante la actividad de mostrar y contar que no podían esperar a verlos nuevamente. Sin embargo, también hubo una ligera aprensión en el aire mientras algunos estudiantes aún albergaban un miedo persistente a lo desconocido. Cuando los estudiantes tomaron sus asientos, la maestra llamó su atención y anunció que hoy aprenderemos sobre los diferentes ecosistemas en nuestros planetas y cómo sustentan las diversas formas de vida que los llaman hogar. Los estudiantes extraterrestres abrieron ansiosamente sus libros de texto listos para sumergirse en la lección. La maestra comenzó discutiendo los bosques frondosos y luminosos de una luna cercana y las extrañas criaturas gelatinosas que prosperaban en sus brillantes estanques. A medida que avanzaba la lección, los estudiantes de The Worlder escucharon atentamente, fascinados por los mundos alienígenas que se describían. Nunca se habían encontrado con entornos tan extraños y maravillosos en su propio planeta, que era conocido por sus duras e implacables condiciones. De repente, una pequeña cabeza peluda salió de una de las bolsas de The Worlder. Era la adorable mascota de la actividad de mostrar y contar. Curioso por las nuevas y extrañas vistas y sonidos del aula, el estudiante de The Worlder recogió suavemente a la criatura y la acunó en sus brazos, tratando de calmar su emoción. Los estudiantes alienígenas, distraídos momentáneamente de la lección, no pudieron evitar mirar a la linda mascota. Algunos de ellos sonrieron y ced. Mientras otros miraban con una mezcla de curiosidad y vacilación, la maestra, notando la distracción, vio una oportunidad para darle vida a la lección. ¿Por qué no nos tomamos un momento para discutir los ecosistemas en el planeta de The Worlder? Ella sugirió que soy seguro que sus mascotas están bien adaptadas a su entorno único. Los estudiantes del mundo de la muerte, ansiosos por compartir sus conocimientos, comenzaron a describir el terreno accidentado y los patrones climáticos extremos de su mundo natal. Hablaron de imponentes montañas que perforaban el cielo, vastos desiertos que se extendían más allá del horizonte y océanos que rugían con furia mientras profundizaban en las complejidades de los ecosistemas de su planeta. Los estudiantes alienígenas escucharon con atención envolvente. Aprendieron sobre las plantas resistentes que podían soportar el calor abrasador y los feroces depredadores que vagan por el desierto.
El del mundo de la muerte con la mascota peluda explicó cómo su compañero animal había evolucionado para sobrevivir en los densos y sombríos bosques de su planeta. Sus sentidos agudos y su cuerpo ágil le permitieron navegar por la maleza traicionera y evadir los muchos peligros que acechaban en su interior. Otro estudiante del mundo de la muerte, el que tenía el lagarto que cambiaba de color, describió cómo la singularidad de su mascota la ayudó a mezclarse con su entorno, proporcionando camuflaje contra depredadores y presas. A medida que continuaba la lección, los estudiantes alienígenas se sintieron cada vez más fascinados por el planeta del mundo de la muerte, y las criaturas que lo llamaban hogar comenzaron a ver a las mascotas de los The World no como bestias aterradoras, sino como maravillas de adaptación y resiliencia. El maestro, impresionado por el compromiso de los estudiantes y la profundidad de su conocimiento, los alentó a hacer preguntas y compartir sus propias experiencias. El aula se llenó de una animada discusión mientras los estudiantes, tanto Al como Death Worlder, intercambiaban historias y puntos de vista sobre la increíble diversidad de vida en el universo. Cuando sonó la campana que señalaba el final de la lección, los estudiantes empacaron sus pertenencias a regañadientes. Habían estado tan absortos en la discusión que ni siquiera se habían dado cuenta del tiempo que pasaba. Los estudiantes extraterrestres abandonaron el aula ese día con un nuevo aprecio por los Death Worlders y sus mascotas. Habían aprendido que incluso en los entornos más duros e implacables, la vida puede encontrar una manera de prosperar y florecer. Pocos sabían que su nuevo conocimiento y comprensión pronto se pondrían a prueba, porque en lo profundo del corazón del planeta Death Worlders, un antiguo mal se agitaba amenazando con desatar el caos en el universo y dependería de ellos. Los estudiantes, tanto alienígenas como de The Wilder, se unieron para enfrentar esta amenaza de frente. Los días se convirtieron en semanas y los estudiantes alienígenas y The Wilder continuaron aprendiendo y creciendo juntos. La aprensión y el miedo iniciales que una vez los habían dividido habían dado paso a un profundo sentido de camaradería y comprensión. Las mascotas de los Death Worlders, una vez una fuente de terror, se habían convertido en queridas mascotas de la escuela, apreciadas por todos los que las conocían. Sin embargo, a medida que los estudiantes se adaptaron a su nueva rutina, comenzaron a circular rumores extraños por toda la escuela. Susurros de un antiguo mal que se agitaba en el planeta de los Death Worlders, una fuerza malévola que amenazaba con engullir todo el universo en la oscuridad. Al principio, los estudiantes prestaron poca atención a estos rumores y los descartaron como meras historias de fantasmas y supersticiones, pero a medida que pasaban los días, los susurros se hicieron más fuertes e insistentes hasta que ya no pudieron ser ignorados. Un día, cuando los estudiantes se reunieron en el aula, la maestra entró con una expresión grave en su rostro. Estudiantes, comenzó con su voz cargada de preocupación. Me temo que tengo algunos problemas. Noticias de Ling. Parece que los rumores que hemos estado escuchando sobre el planeta de los demundanos son ciertos. Un antiguo mal ha despertado y amenaza no solo a su mundo sino al universo entero. Los estudiantes jadearon en estado de shock e incredulidad, sus ojos muy abiertos por el miedo. Sin embargo, los habitantes del mundo de la muerte permanecieron estoicos y decididos. Sus rostros tenían una resolución sombría. Ya nos hemos enfrentado a este mal antes. Uno de los habitantes del mundo de la muerte habló con voz firme y fuerte. Es una fuerza de pura oscuridad, un ser de inmenso poder que busca consumir toda la vida a su paso. Nuestros antepasados lucharon contra él hace mucho tiempo y ahora nos corresponde terminar lo que empezaron. Los estudiantes extraterrestres miraron a sus compañeros de clase de los habitantes del mundo de la muerte con una mezcla de asombro y temor. Siempre habían sabido que los habitantes del mundo de la muerte eran fuertes y valientes, pero nunca habían imaginado que serían llamados a enfrentar una amenaza tan terrible. Mientras el maestro continuaba explicando la situación, los estudiantes escucharon atentamente, sus mentes corrían con preguntas y temores. ¿Cómo podían ellos, simples estudiantes, esperar enfrentarse a un mal de tal magnitud? ¿Qué podrían hacer para ayudar? Pero cuando los habitantes del mundo de la muerte comenzaron a hablar, sus voces se llenaron de determinación y coraje. Los estudiantes alienígenas sintieron un destello de esperanza encenderse dentro de sus corazones, se dieron cuenta de que no estaban solos en esta lucha, que tenían aliados que los apoyarían sin importar lo que pasara. No dejaremos que este mal prevalezca, declaró otro habitante del mundo de la muerte, sus ojos ardían con furia justa, lucharemos con cada onza de fuerza que poseemos y no descansaremos hasta que el universo esté a salvo una vez más. Los estudiantes alienígenas inspirados por la valentía de sus compañeros de clase se pusieron de pie, sus propias voces se unieron en un coro de desafío, sabían que el camino por delante sería largo y peligroso, que enfrentarían desafíos y peligros más allá de todo lo que habían conocido, pero también sabían que se tenían el uno al otro y que juntos podían luchar. Podían superar cualquier cosa cuando la clase se dispersó ese día.
Los estudiantes se fueron con una nueva sensación de propósito y unidad. Sabían que el destino del universo descansaba sobre sus hombros y estaban decididos a enfrentar el desafío. En los días y semanas siguientes, los estudiantes se lanzaron a su entrenamiento perfeccionando sus habilidades y conocimientos con una feroz dedicación. Los habitantes del mundo de la muerte compartieron sus antiguas técnicas de combate y supervivencia, mientras que los estudiantes alienígenas contribuyeron con sus propias habilidades y conocimientos únicos, y, a través de todo esto, el vínculo entre los estudiantes se hizo más fuerte y más profundo. Forjado en los fuegos de la adversidad y templado por los lazos irrompibles de la amistad. El antiguo mal puede haber sido poderoso, pero nunca se había enfrentado a una fuerza como esta antes. Una fuerza de unidad, de coraje y de determinación inquebrantable. Una fuerza que no se detendría ante nada para proteger el universo y todos los que lo llamaban hogar. Y así, cuando la oscuridad se reunió en el horizonte, los estudiantes de la escuela alienígena estaban listos, sus corazones se llenaron de esperanza y sus mentes puestas en la victoria. La batalla por el destino del universo había comenzado y no descansarían hasta que se ganara mientras los estudiantes alienígenas y de los mundos de la muerte entrenaban. Preparándose incansablemente para la batalla contra el antiguo mal, comenzaron a descubrir más sobre la naturaleza de la amenaza que enfrentaban. Los habitantes del mundo de la muerte compartieron historias antiguas y profecías transmitidas de generación en generación que hablaban de un ser de pura oscuridad, una criatura que se alimentaba del miedo y la desesperación. Los estudiantes examinaron tomos polvorientos y pergaminos desmoronados en busca de cualquier pista que pudiera ayudarlos en su lucha. Descubrieron que el antiguo mal había sido derrotado una vez antes por un grupo de valientes guerreros que habían sacrificado todo para robarlo, pero ahora el sello se había roto y el mal era libre una vez más fuerte y más malévolo que nunca. Los estudiantes sabían que necesitarían cada onza de coraje y determinación que poseían para enfrentarse a semejante enemigo. A medida que los días se convertían en semanas, el entrenamiento de los estudiantes se intensificó. Los habitantes de los mundos de la muerte enseñaron a sus compañeros alienígenas las formas de batalla, cómo manejar armas y aprovechar su fuerza interior. Los estudiantes alienígenas a su vez compartieron su conocimiento de la ciencia y la tecnología, ideando nuevas estrategias y armas para usar contra la oscuridad, y a través de todo esto, el vínculo de los estudiantes se hizo más fuerte, se rieron juntos, lloraron juntos y se empujaron mutuamente para ser mejores. Para ser más valientes, sabían que no solo estaban luchando por ellos mismos, sino por los demás y por todos los innumerables mundos que dependían de ellos. Finalmente, llegó el día de la batalla. Los estudiantes se reunieron en el planeta de los mundos de la muerte, sus corazones latían con una mezcla de miedo y determinación. Sabían que este era el momento para el que habían estado entrenando, el momento que decidiría el destino del universo. Mientras estaban en el campo de batalla enfrentando al antiguo mal y su ejército de la oscuridad, los estudiantes sintieron una oleada de poder fluyendo a través de ellos. Sabían que no estaban solos, que se tenían el uno al otro y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La batalla fue feroz y brutal, con los estudiantes luchando con cada gramo de fuerza que poseían. Desataron sus armas y habilidades luchando contra las hordas de criaturas de las sombras que pululaban a su alrededor. Los habitantes del mundo de la muerte lucharon con una furia salvaje, sus espadas destellaron en la oscuridad, mientras los estudiantes alienígenas usaban su tecnología para hacer volar a las criaturas de regreso al abismo, y en el centro de todo, el antiguo mal se alzaba con su presencia malévola, arrojando un pa de desesperación sobre el campo de batalla. Pero los estudiantes no se rindieron ante el miedo, lucharon con sus corazones llenos de la luz de la esperanza y el fuego de la determinación. Sabían que eran lo único que se interponía entre la oscuridad y la destrucción de todo lo que apreciaban, y luego, en un momento de puro triunfo, los estudiantes desataron un ataque devastador final. El antiguo mal dejó escapar un aullido de rabia y dolor. Su forma se desmoronó y se disolvió en la nada. Las criaturas de las sombras se dispersaron. Ed huyó de regreso a las profundidades de donde habían venido. Los estudiantes estaban en el campo de batalla exhaustos pero victoriosos. Lo habían hecho, se habían enfrentado a la oscuridad y surgieron triunfantes. El universo estaba a salvo una vez más gracias a su valentía y sacrificio. Cuando se reunieron, los estudiantes sabían que esto era solo el comienzo. Habría otras batallas para luchar, otros males que enfrentar, pero también sabían que enfrentarían él juntos como amigos y aliados, unidos por un vínculo que nunca podría romperse. Y así, cuando el sol salió sobre el planeta de los diferentes mundos, arrojando su cálida luz sobre el campo de batalla, los estudiantes de la escuela alienígena se mantuvieron erguidos y orgullosos. Habían demostrado que el coraje y la amistad podían vencer incluso al más oscuro de los enemigos, y que juntos no había nada que no pudieran lograr. El universo nunca olvidaría la valentía de estos jóvenes héroes, los estudiantes que se habían enfrentado a la oscuridad y habían surgido victoriosos, y cuando regresaron a su escuela listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara.
Sabían que siempre se tendrían el uno al otro y que, sin importar lo que deparara el futuro, lo enfrentarían juntos después de su batalla épica contra el antiguo mal. Los estudiantes alienígenas y de otro mundo regresaron a su escuela como héroes. Las noticias de su valentía y triunfo se extendieron rápidamente por toda la galaxia, inspirando a innumerables otros a enfrentarse las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, los estudiantes permanecieron humildes ante su nueva fama. Sabían que su victoria había tenido un gran costo y que aún les quedaban muchos desafíos por delante, pero también sabían que se tenían el uno al otro y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. A medida que avanzaba el año escolar, los estudiantes se encontraron enfrentando nuevos desafíos y aventuras. Exploraron mundos nuevos y extraños, se encontraron con criaturas exóticas y extraterrestres, profesores y aprendieron lecciones valiosas sobre la amistad, el coraje y el poder del conocimiento. Un día, mientras los estudiantes se reunían en el aula, su maestra anunció que se embarcarían en un viaje de campo especial a un planeta cercano. El planeta, explicó, era el hogar de un misterioso artefacto, una antigua reliquia que se decía que contenía la clave para desbloquear los secretos del universo. Los estudiantes estaban emocionados ante la perspectiva de tal aventura y se prepararon con entusiasmo para el viaje que los esperaba. Los habitantes de los mundos de la muerte compartieron su conocimiento de habilidades de supervivencia y técnicas de combate, mientras que los estudiantes extraterrestres contribuyeron con su experiencia en ciencia y tecnología mientras se embarcaban en su viaje. Los estudiantes apenas podían contener su emoción. Sabían que esta era la oportunidad de su vida, una oportunidad de hacer una verdadera diferencia en el universo, pero cuando llegaron al planeta y comenzaron su búsqueda del artefacto, rápidamente se dieron cuenta de que no estaban solos. Otras facciones, tanto buenas como malas, también buscaban la reliquia, cada una para sus propios fines. Los estudiantes se encontraron atrapados en medio de un peligroso juego del gato y el ratón con grupos rivales que constantemente intentaban superarse y luchar entre sí. Tuvieron que usar todas sus habilidades y conocimientos para mantenerse un paso adelante mientras también intentaban desentrañar el misterio del artefacto. Profundizaron en los secretos del planeta, los estudiantes comenzaron a descubrir una red de intrigas y engaños que se remontaban a miles de años, aprendieron sobre guerras antiguas y civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo de seres poderosos que alguna vez habían ejercido el poder del artefacto para bien o para mal, y en el centro de todo se encontraron enfrentando una elección. El artefacto descubrieron que no solo era una herramienta para el conocimiento, sino también un arma de inmenso poder en las manos equivocadas podría usarse para desatar una destrucción incalculable en el universo. Los estudiantes sabían que tenían que tomar una decisión, podían usar el artefacto para promover sus propios fines para obtener poder e influencia más allá de sus sueños más salvajes, o podían elegir destruirlo para asegurarse de que su poder nunca más pudiera usarse para el mal. Al final, los estudiantes tomaron la única decisión que pudieron. Sabían que el universo era algo frágil y que necesitaba ser protegido a toda costa y así, con corazones apesadumbrados pero con la conciencia tranquila, destruyeron el artefacto asegurándose de que sus secretos se perderían para siempre cuando regresaron a su escuela. Los estudiantes sabían que habían tomado la decisión correcta, se habían enfrentado a la tentación. Y emergieron más fuertes por ello, y habían demostrado una vez más que eran verdaderos héroes dispuestos a sacrificar cualquier cosa por el bien mayor, y así, cuando el año escolar llegó a su fin, los estudiantes alienígenas y desmundanos miraron hacia atrás a todo lo que habían logrado y todo lo que habían aprendido. Sabían que el universo era un lugar vasto y maravilloso lleno de infinitas posibilidades y desafíos, pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, mientras se mantuvieran juntos como amigos y aliados, no había nada que no pudieran lograr y con ese conocimiento partieron hacia el futuro listos para enfrentar lo que les aguardara y dejar su huella en el universo. Como los estudiantes alienígenas y desmundanos, los estudiantes se adaptaron nuevamente a su rutina de la escuela, no pudieron evitar sentir una sensación de orgullo y logro. Se habían enfrentado a algunos de los mayores desafíos que el universo tenía para ofrecer y habían emergido más fuertes y más sabios por ello, pero incluso mientras dormían en el resplandor de sus victorias, sabían que su viaje estaba lejos de terminar, todavía había tantos misterios por desentrañar, tantas aventuras por vivir y mucho más por aprender. Un día, cuando los estudiantes se reunieron en el aula, su maestra hizo un anuncio sorprendente. Había recibido una llamada de socorro de un planeta lejano, un mundo que estaba siendo devastado por una terrible plaga. Los habitantes del planeta estaban desesperados por ayuda y habían recurrido a la escuela como su última esperanza. Los estudiantes estaban conmocionados por la noticia, pero sabían que no podían quedarse de brazos cruzados mientras vidas inocentes estaban en juego. Rápidamente entraron en acción reuniendo su equipo y preparándose para el viaje que les esperaba. Mientras partían hacia la plaga, los estudiantes no pudieron evitar sentir una sensación de inquietud. Nunca antes se habían enfrentado a un desafío como este y sabían que lo que estaba en juego era más alto que nunca.
pero también sabían que se tenían el uno al otro y que juntos podían superar cualquier cosa. Los habitantes del mundo de la muerte compartieron su conocimiento de medicina y curación, mientras que los estudiantes alienígenas usaron su experiencia tecnológica para desarrollar nuevos tratamientos y curas. Cuando llegaron al planeta, los estudiantes se sorprendieron. Por lo que vieron, el mundo, que alguna vez fue próspero, se había reducido a un páramo con los enfermos y moribundos esparcidos por las calles. El aire estaba cargado con el hedor de la muerte y la descomposición. Y los estudiantes sabían que tenían mucho trabajo por delante, pero se negaron a rendirse. Trabajaron incansablemente día y noche para tratar a los enfermos y detener la propagación de la plaga. Usaron todas las herramientas a su disposición, desde antiguos remedios herbales hasta nanotecnología de vanguardia, para combatir la enfermedad y salvar tantas vidas como pudieron. A medida que los días se convertían en semanas, los estudiantes comenzaron a progresar. El número de muertos comenzó a disminuir y los enfermos comenzaron a recuperarse. Los habitantes del planeta miraban a los estudiantes como salvadores y los colmaron de gratitud y elogios, pero incluso mientras celebraban sus victorias, los estudiantes sabían que su trabajo aún no estaba terminado. La plaga había tenido un costo terrible en el planeta y tomaría años, si no décadas, recuperarse por completo, y así los estudiantes tomaron la decisión de quedarse en el planeta todo el tiempo que fuera necesario para ayudar a reconstruir y restaurar lo que se había perdido. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que era lo correcto cuando se pusieron a trabajar. Los estudiantes aprovecharon todas las lecciones que habían aprendido a lo largo de sus aventuras. Usaron sus conocimientos y habilidades para ayudar a los habitantes del planeta a reconstruir sus hogares, sus escuelas y sus vidas y, a pesar de todo, nunca olvidaron los lazos de amistad y camaradería que los habían unido. Se apoyaron mutuamente en los tiempos difíciles y celebraron los éxitos de los demás. Sabían que eran más que compañeros de clase o aliados, eran una familia. Pasaron los años y el planeta comenzó a sanar lentamente. Los estudiantes observaron con orgullo cómo la nueva vida florecía de las cenizas de lo viejo y cómo los planetas en sus habitantes comenzaron a prosperar una vez más. Y cuando finalmente llegó el momento de regresar a su escuela, los estudiantes sabían que sus experiencias los habían cambiado para siempre. Habían aprendido que el verdadero heroísmo no se trataba de grandes batallas o aventuras épicas, sino de los tranquilos actos cotidianos de bondad y compasión, que podían cambiar el universo una vida a la vez mientras miraban hacia el futuro. Los estudiantes alienígenas y de Wilder sabían que habría muchos más desafíos y aventuras por venir, pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, mientras se aferraran a los lazos de amistad y amor que los habían unido, no había nada que no pudieran lograr y así, con corazones llenos de esperanza y mentes llenas de asombro, partieron hacia lo desconocido listos para enfrentar lo que les aguardara y hacer del universo un lugar mejor, un pequeño paso a la vez. Los años se convirtieron en décadas y los estudiantes alienígenas y de los Death Worlders crecieron en los roles de líderes en sus héroes. Se dispersaron por todo el universo, cada uno encontrando su propio camino y propósito, pero nunca olvidando los lazos de amistad y camaradería que los habían unido. Algunos se convirtieron en grandes guerreros que defendían a los inocentes y a los débiles de las fuerzas de la oscuridad, otros se convirtieron en eruditos y científicos que descubrieron los secretos del universo y ampliaron los límites del conocimiento y la comprensión, y otros se convirtieron en diplomáticos y pacificadores que trabajaron incansablemente para unir a los primeros pueblos del universo en armonía y cooperación, pero sin importar a dónde los llevaron sus caminos, los estudiantes nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido en la escuela alienígena. Llevaban consigo los valores de coraje, compasión y unidad que se habían forjado en los fuegos de sus aventuras y desafíos, y mientras el universo continuaba cambiando y evolucionar, los estudiantes se encontraron enfrentando nuevos y mayores desafíos, se enfrentaron a males antiguos que amenazaban consumir al universo en la oscuridad y lidiaron con dilemas morales y éticos que pusieron a prueba los cimientos de sus creencias, pero a pesar de todo se mantuvieron fieles a sí mismos y entre sí crecieron fuerza de los lazos de amistad y amor que los habían unido y nunca vacilaron en su compromiso de hacer del universo un lugar mejor. A medida que pasaban los años, los estudiantes comenzaron a asumir nuevos roles y responsabilidades, se convirtieron en maestros y mentores transmitiendo su conocimiento y sabiduría a nuevas generaciones de estudiantes, se convirtieron en líderes y visionarios guiando a su gente y sus mundos hacia un futuro más brillante y esperanzador, y a través de todo eso nunca olvidaron la escuela alienígena, donde todo había comenzado. Regresaron allí a menudo para compartir sus historias y sus triunfos, y para sacar fuerza e inspiración del lugar que los había hecho quienes eran. A medida que los estudiantes crecieron y se volvieron más sabios, comenzaron a darse cuenta de que sus aventuras y desafíos habían sido más que una serie de eventos aleatorios de los que habían sido parte algo más grande, un tapiz cósmico tejido con los hilos del destino y la casualidad. Habían sido elegidos, cada uno de ellos,
para desempeñar un papel en el desarrollo de la historia del universo, y aunque sus caminos habían sido difíciles y estaban plagados de peligros, sabían que habían tenido el privilegio de ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos, y así, cuando los estudiantes miraron hacia atrás en sus vidas y sus aventuras, lo hicieron con un sentido de gratitud y asombro, se maravillaron de los giros y vueltas de la fe que los habían unido y de los increíbles viajes que los habían convertido en los héroes en los que se habían convertido, y cuando miraron hacia el futuro, lo hicieron con esperanza y determinación, sabían que el universo siempre necesitaría héroes y que siempre habría desafíos y aventuras esperando ser vividas, y sabían que mientras se aferraran a los lazos de amistad y amor que los habían unido, no habría nada que no pudieran lograr, y así, los estudiantes alienígenas y desesperados, ahora los héroes y leyendas del universo, partieron una vez más hacia lo desconocido, lo hicieron con corazones llenos de coraje y mentes llenos de asombro, listos para enfrentar lo que les deparara el futuro y para hacer del universo un lugar mejor, un pequeño paso a la vez. Su historia sería recordada y celebrada por generaciones venideras, un testimonio del poder de la amistad, el coraje y el espíritu inquebrantable de aquellos que se atrevieron a soñar con un universo mejor, y, aunque los propios estudiantes eventualmente pasarían a la leyenda, su legado perduraría inspirando a nuevas generaciones de héroes a tomar el manto y continuar el trabajo que habían comenzado, porque al final, ese fue el verdadero regalo de la escuela alienígena y de los increíbles estudiantes que habían pasado por sus pasillos, no fue solo el conocimiento y las habilidades que habían adquirido o las aventuras que habían tenido, sino el espíritu de esperanza y posibilidad que habían llevado consigo al universo, y mientras ese espíritu perdurara, mientras hubiera quienes se atrevieran a soñar y luchar por lo que era correcto, el universo siempre sería un lugar de maravillas y posibilidades, un lugar donde incluso el más pequeño e improbable de los héroes podría marcar la diferencia. Así termina la historia de los estudiantes alienígenas y de los mundos de la muerte, y de las increíbles aventuras y desafíos que los había convertido en los héroes en los que se habían convertido, pero su historia y el espíritu de esperanza y coraje que los había guiado perdurarían por siempre como un faro de luz brillante en un universo que siempre necesitaría héroes.